Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a ver un tema ya conocido. Anteriormente habíamos visto lo que vienen a ser los sinónimos. Ahora nos va a tocar el tema de hoy día referente a los antónimos. Vamos a ver también ejemplos, ejercicios de muchos antónimos. Vamos a ver los antónimos en su campo semántico. Vamos a ver antónimos en sus clases de palabras, la clasificación de antónimos, cómo están clasificados sus antónimos, ¿no? Su clasificación tomando en cuenta el grado de oposición, la forma. En el grado de oposición vamos a ver los absolutos y los relativos. Y en la forma, los lexicales y los morfológicos. Bien, a continuación vamos a hacer esta clase de hoy día de los antónimos, ¿correcto? Bien, ¿qué son los antónimos? Se denomina antónimos a las palabras cuyos significados se oponen entre sí, es decir, que existe un cierto grado de contrariedad entre ambos significados. Las palabras antónimas se encuentran vinculados puestos que pertenecen al mismo campo semántico y a la misma categoría gramatical. Esa es la regla de oro de los antónimos y también la regla de oro de los sinónimos. En conclusión, los antónimos son las palabras cuyos significados se oponen. Significados se oponen entre sí. Ojo, en cierto grado de contrariedad. Ambos significados, ¿no? Los antónimos se encuentran vinculados en el mismo campo semántico y en la misma categoría gramatical. Vamos a ver entonces cómo es esto. Los antónimos en el mismo campo semántico y los antónimos en la misma clase de palabras. Vamos a ver un ejemplo. Acá tengo actitudes, correcto. También vemos acciones, y por último vamos a ver tiempo. Le ponemos un asterisco. Actitudes, acciones y tiempo. Un ejemplo ya en lo que viene a ser el mismo campo semántico. Yo digo una palabra, aceptación. Aceptación, ¿cuál sería? Muy bien. Rechazo. Esa es una actitud. Estamos viendo los antónimos en el mismo campo semántico, En acciones. Vamos a ver un ejemplo en acciones. Restar, sumar. Ahora vamos a continuar en el tiempo, ¿no? En el tiempo, muy bien, ya lo dijeron ahí, pasado, futuro. Muy bien. Los antónimos
misma clase de palabra. ¿Cómo? Vamos a ver ejemplos. Tenemos en sustantivos ya habíamos dicho que el sustantivo es el nombre. En adjetivos y por último en verbos. Correcto. Vamos a ver entonces en sustantivos. Amanecer. Amanecer. ¿Cuál sería un antónimo de amanecer? Muy bien. Anochecer. Bien. Vamos a ver otro en adjetivos. Pusilámine, ¿sí? Pusilámine, valiente, Ahora nos toca un verbo. Un verbo es la acción, ¿no? Adjudicar. Adjudicar. ¿Cuál sería el antónimo de adjudicar? Muy bien. Quitar. Quitar sería un verbo. ¿Correcto? Entonces, acá hemos visto ejemplos en antónimos en el mismo campo semántico, antónimos en la misma clase de palabra. Los antónimos en el mismo campo semántico tenemos actitudes, acciones y tiempo. En actitudes, aceptación, rechazo. En acciones, restar, sumar. En tiempo, pasado, futuro. Y los antónimos en la misma clase de palabras, sustantivos, adjetivos, verbos. Esta es la regla de oro de los antónimos, ¿no? Si yo tengo una palabra que es un sustantivo, la respuesta va a ser otro sustantivo, amanecer, anochecer. Si yo tengo un adjetivo, la palabra, la respuesta va a ser valiente. Y si yo tengo un verbo que es adjudicar, la respuesta va a ser quitar. ¿Correcto? Muy bien. Bien, hemos terminado lo que viene a ser referente un ejemplo, ¿no?, de los antónimos en su categoría y en su campo semántico. Vamos a seguir trabajando más ejemplos. Los antónimos pertenecen a una misma categoría gramatical o clase de palabras, y los antónimos pertenecen a un mismo campo semántico. Para eso vamos a ver acá. Yo tengo en los antónimos pertenecen a una misma categoría gramatical o clase de palabras, ya habíamos visto, ¿no? Debe ser sustantivos, adjetivos, verbos, adjetivos, sustantivos, adjetivos, verbos y por último adverbios. En sustantivos
día, noche. Muy bien. En adjetivos, alto, bajo. En verbos, empezar. Muy bien, ya lo dijeron ya. ¿Cuál sería? Empezar, terminar. En adverbios, abajo, arriba. Vamos acá. Los antónimos pertenecen a un mismo campo semántico. Los antónimos pertenecen a un mismo campo semántico. Tenemos color, tiempo, actitudes, sonidos, en color, blanco, negro. Muy bien. En tiempo, mañana, tarde. Muy bien. Actitudes, solidaridad, solidaridad, egoísmo. Bien, sonidos, por último, susurro. Susurro, aquellos que conversan en el oído, ¿no? Susurro. Su antónimo es grito. Miren, entonces, estamos viendo los antónimos que pertenecen a una misma categoría gramatical o clase de palabras. Tenemos sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Día, noche. En adjetivos, alto, bajo, verbos, empezar, terminar. En adverbios, abajo, arriba. En los antónimos pertenece al mismo campo semántico. Color, blanco, negro, tiempo, mañana, tarde, actitudes, solidaridad, egoísmo y sonidos, susurro, grito. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de los antónimos, ¿no? ¿Cómo se clasifican los antónimos? ¿Ya? Habíamos dicho que los antónimos se van a clasificar por el grado de oposición, que vamos a ver absolutos y relativos, ¿correcto? También vamos a ver por la forma, que van a ser lexicales y morfológicos. Bien, vamos a borrar la pizarra para ver las clases de antónimos. Bien, vamos a ver ahora la clasificación de los antónimos. Por el grado de oposición tenemos los absolutos y tenemos los relativos. Los absolutos y los relativos. Bien. Los antónimos por el grado de oposición van a ser absolutos, relativos, lexicales y morfológicos. ¿Qué vienen a ser estos sinónimos absolutos? Los sinónimos absolutos son palabras que se expresan
oposición total, los términos se oponen de manera absoluta, las palabras que se encuentran formadas por prefijos que denotan significados opuestos siempre son antónimos absolutos. Entonces, en conclusión, los antónimos absolutos son las palabras que expresan oposición total. ¿Ya? Oposición total. También los antónimos absolutos son las palabras que se encuentran conformadas por prefijos que denotan significados opuestos, siempre son antónimos absolutos. Ahora vamos a ver los antónimos relativos. ¿Por qué nosotros llamamos sinónimos relativos? ¿Por qué le llamamos sinónimos relativos? Porque son las palabras que al ser contrastadas muestran sus significados que son relativamente opuestos. Relativamente opuestos. Y que existen otros términos que denotan contrariedad de mayor grado. Los antónimos lexicales. ¿Por qué son antónimos lexicales? Los antónimos lexicales son palabras con distinta forma. En los antónimos lexicales no se considera el uso de prefijos. La oposición puede ser absoluta o relativa. Y en lo que viene a ser los antónimos morfológicos son palabras que se oponen entre sí y son formadas por lexemas y un prefijo de negación. Al mismo tiempo son formadas por la misma raíz y por prefijos diferentes. En conclusión, vamos a ver qué viene a ser los antónimos absolutos. Los antónimos absolutos son palabras que expresan oposición total. Ojo, expresan oposición total. Estas palabras o los antónimos no absolutos se encuentran conformadas por prefijos opuestos. Vamos a ver ahora, en conclusión, qué son los antónimos relativos. Son relativamente opuestos. Todo lo contrario, acá oposición total, acá relativamente opuestos. Y los lexicales tienen distinta forma. Su oposición puede ser absoluta o relativa. Absoluta o relativa. ¿Correcto? Muy bien. Y en los morfológicos se oponen entre sí. Pero estos morfológicos van a estar formados por un lexema y un prefijo de negación. Y también va a estar formado por una misma raíz o un prefijo, ¿ya? O un prefijo. Entonces los morfológicos son las palabras que se oponen entre sí y son formadas por el lexema y un prefijo de negación. Al mismo tiempo son formadas por la misma raíz y por los mismos prefijos, lo que vienen a ser los morfológicos. Vamos a ver ejemplos de absolutos, de relativos, de lexicales y de morfológicos. Vamos a ver ejemplos de antónimos absolutos. Ejemplos de antónimos absolutos. Y habíamos dicho que estos antónimos absolutos son las palabras que se expresan oposición total. Vamos a ver ejemplos. Yo digo acá, ejemplo de joven. Lo están pensando ya. Vamos a ver otro ejemplo. Yo digo blanco. Blanco. Yo digo todo. Todo. Y otro ejemplo, yo digo disciplinado. Disciplinado. Y ustedes me van a decir
¿Por qué es absoluto? Van a sacar sus conclusiones ustedes. Yo digo joven, ustedes me van a decirme viejo. Y esto al ojo. Yo digo blanco, ustedes me van a decirme negro. Yo digo todo y ustedes me van a decirme nada. Yo digo disciplinado y ustedes me van a decirme indisciplinado. ¿Correcto? Vamos a ver entonces otros ejemplos en los relativos. Pero ya habíamos dicho que los antónimos relativos son las palabras que al ser contrastadas muestran que sus significados son relativamente opuestos. Son relativamente opuestos y que existen otros términos que denotan contrariedad de mayor grado. Vamos a ver acá. Paz. Paz. Otro ejemplo. Óptimo. Óptimo. Y por último, blanco. Relativos, ¿no? Paz, calma. Óptimo, bueno. Blanco, gris. Miren. Ahora vamos a ver ejemplos de los lexicales, los antónimos lexicales. ¿Y qué habíamos dicho que eran los antónimos lexicales? Que son palabras con distinta forma. En los antónimos lexicales no se considera el uso de los prefijos. La oposición puede ser absoluta o relativa. Ojo, puede ser absoluta o puede ser relativa. Vamos a ver, dormir. Dormir. Juventud. Juventud. Antes. Grave. Dormir. Muy bien. Despertar. Juventud. Vejez. Vejez. Antes. Antes, después. Después. Grave. Agudo. Muy bien. Ahora vamos a ver ejemplos de los morfológicos. Y también habíamos dicho que los morfológicos son palabras que se oponen entre sí y son formados por lexemas y un prefijo de negación. Asimismo, son formadas por la misma raíz y por prefijos diferentes. Eso es lo que viene a ser los morfológicos. Vamos a ver. Hacer, culpar, cómodo. Hacer, deshacer. Muy bien. Otro, culpar, disculpar. Disculpar. Otro, cómodo e incómodo. Miren, ven. Entonces, estamos viendo los ejemplos en absolutos, relativos, lexicales y morfológicos. ¿Correcto? Vamos a ver más ejemplos. Bien, vamos a continuar con más ejemplos de lo que viene a ser los antónimos. Más ejemplos en absolutos.
Pero ya habíamos dicho nosotros en los antónimos absolutos, en su concepto, no son palabras que expresan oposición total, es decir, sus significados se oponen de manera absoluta. Son palabras que expresan oposición total, es decir, sus significados se oponen de manera absoluta. Manera absoluta. Las palabras cuyos antónimos se construyen con prefijos de oposición siempre son antónimos absolutos. Entonces ahí vemos ejemplos: falso, solo, entraron, voluntario, ganancia, aprobó. Vamos a ver. Falso. ¿Cuál sería? Verdadero. Muy bien. Falso, verdadero. Solo. Vine solo. Muy bien. Acompañado. Acompañado. Entraron. Salieron. ¿Se dan cuenta? Voluntario. ¿Quién va a contestar una pregunta? Yo. ¿Quién es el voluntario? Voluntario obligatorio. Lo obligaron, ¿no? Algo fácil. Ganancia. ¿Cuál es? Pérdida. Muy bien. Aprobó. El alumno aprobó el examen de comunicación. Aprobó, desaprobó. Muy bien. Esos son más ejemplos de los antónimos absolutos. Entonces, para concluir, ¿qué eran los antónimos absolutos? Los antónimos absolutos son palabras que se oponen, oposición total, que expresan oposición total. Es decir, sus significados se oponen de manera absoluta. Los antónimos absolutos son palabras cuyos antónimos se construyen con prefijos de oposición. Siempre son antónimos absolutos. Vamos acá entonces ahora a los ejemplos de los antónimos relativos, los sinónimos relativos. Y también habíamos dicho su concepto de lo que vienen a ser los sinónimos relativos. ¿A qué nosotros llamamos sinónimos relativos? Son palabras que al ser contrastadas muestran que sus significados son relativamente opuestos. Por eso se llaman relativos, relativamente opuestos. Y que existen otros términos que denotan contrariedad de mayor a menor grado entre ellos. No denotan contrariedad de mayor a menor grado entre ellos. Vamos a ver ejemplo. Yo digo hirviente y ustedes me van a decirme tibio. Y yo digo tibio, helado. Miren, hirviente, tibio, helado. Estamos viendo por qué es relativo. Enorme, grande. Y yo digo acá, enorme, grande, ustedes van a decirme pequeño. Wow. Mañana, ustedes van a decirme tarde. Y yo digo tarde, ustedes me van a decirme noche. Ah, miren bien, ahora se están dando cuenta. Opulencia, riqueza.
Opulencia, riqueza. Y yo digo riqueza, tengo que decirme pobreza. Opulencia, riqueza, pobreza. La siguiente palabra, genial. Eres genial. Torpe. Genial, torpe. Si yo digo torpe, mediocre. Antónimos relativos. Ahora estamos viendo por qué son antónimos relativos. Yo digo sabio, sabio. Yo digo acá enterado, enterado. Y yo digo enterado, ustedes van a decir ignorante. Profesor, miren, ve cómo hemos visto los antónimos relativos, ¿no? ¿Y por qué son antónimos relativos? Que son palabras que al ser contrastadas, muestran su significado, son relativamente opuestos y que existen otros términos que denotan contrariedad de mayor a menor grado entre ellos, ¿no? Entonces, hemos visto ejemplos: hirviente, tibio, helado, enorme, grande, pequeño, mañana, tarde, noche, opulencia, riqueza, pobreza, genial, torpe, mediocre, sabio, enterado, ignorante. Vamos al siguiente. Sonoro, pero vamos a ver qué son los antónimos lexicales para recordar, ¿no? ¿Qué son los antónimos lexicales? Habíamos manifestado, habíamos dicho que los sinónimos lexicales son palabras con significados opuestos, y se construyen con sufijos de oposición, y su oposición puede ser absoluta o relativa, Acá vemos sonoro, qué fácil, ¿no? Silencioso, colorido, monócromo, sedentario, nómade, mostrar, qué fácil, ocultar, acicalado, desarreglado, Miren, ven. Agresivo, fácil. ¿Agresivo cuál es? Pasivo. Muy bien, pasivo. Entonces tenemos acá en los lexicales sonoro, silencioso, colorido, monócromo, sedentario, nómade, mostrar, ocultar, acicalado, desarreglado, agresivo, pasivo. Vamos a ver ahora, pero antes de eso, habíamos manifestado para que ustedes no digan qué son los antónimos lexicales. Los antónimos lexicales son significados opuestos, son las palabras con significados opuestos y que se construyen, con sufijos de oposición. Pueden ser absolutos o relativos. Vamos al siguiente, los morfológicos. ¿Qué son los antónimos morfológicos? También habíamos manifestado que los antónimos morfológicos, miren acá, los antónimos morfológicos
son palabras que se forman agregando un prefijo de negación a un lexema o raíz. En consecuencia, sus significados se oponen entre sí necesariamente. Entonces, los antónimos morfológicos son palabras que se forman agregando un prefijo de negación a un lexema o raíz. En consecuencia, sus significados se oponen entre sí necesariamente. Vamos a ver entonces ejemplo. Dice ácido. ¿Cuál sería? Antiácido. Ácido, antiácido. Miren, ven, antiácido. La siguiente es atacar, contraatacar. Contraatacar. ¿Sí o no? Contra, atacar. Contra. Otro, confiar, desconfiar. Desconfiar. La raíz, des. Legible, ilegible. Legible, ilegible. Acá es la I, la raíz. Vamos a ver otro. Decir, contra. Contradecir. La raíz, contra. Acierto. Acierto, desacierto. Desacierto, ¿no? Entonces, mírenme, anti, contra, des y con des van a ser la raíz. Entonces, en conclusión, los antónimos morfológicos son las palabras que se forman agregando un prefijo de negación. Ahí está un prefijo de negación a un lexema o raíz. En consecuencia, sus significados se oponen entre sí necesariamente. Se oponen entre sí necesariamente. Vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a ver una pequeña práctica. Cómo ustedes van a formar palabras, ¿ya? Así como hemos visto en los sinónimos. Vamos a ver. Bien, vamos a seguir trabajando. Acá dice, aplica lo aprendido. Identifica los antónimos y organiza según el criterio de clasificación y escribe en el cuadro. Yo les voy a ayudar algunas palabras y ustedes tienen que hacer. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 palabras. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 palabras. Cada uno tiene 10 palabras. Abstruso, acrítico, actual, alto, amigable, amor, antiácido, añejo, apócrifo, apolítico. Es en el primer cuadro. En el segundo cuadro, apurado, ardiente, auténtico, blanco, bondad, cálido, callado, capaz, causa, conectar. En el tercer cuadro, crecer, crítico, crueldad, decrecer, desabrido, desconectar, deshacer, desecho, desteñir y día. En el cuarto cuadro, dulce, efecto, enfermo, escuálido, frío, hacer, hecho, idóneo, ilegal y frío. Profe, acá ya hemos visto otra palabra, frío. Inepto, inepto, irracional, irreal, joven, júbilo, lacio, legal, lento, locuaz. En otro cuadro, mediano, mediodía, moderno, muerte, mujer, noche, obeso, ocaso, ondulado, odio. En el penúltimo cuadro, oscuro, pena, pobreza, político, primitivo, profano,
pusilánime, racional, real, riqueza. Y en el último cuadro, sagrado, sano, simple, teñir, tímido, valiente, varón, vencido, vida, vigente. Sagrado, sano, simple, teñir, tímido, valiente, varón, vencido, vida y vigente. Son 80 palabras. ¿Y qué voy a hacer, profesor? Uy, tanto te indico ya. Vamos a ver y voy a ayudarles como les había dicho. ¿Qué voy a hacer? Primero, los antónimos absolutos. Acá, antónimos absolutos. Solito tienen que hacerlo eso. Si yo tengo acá, tengo que buscar cuántos sinónimos absolutos. Ojo, tengo que buscar sinónimos absolutos, tengo que buscar sinónimos relativos y tengo que buscar sinónimos lexicales y por último antónimos absolutos, antónimos relativos, antónimos lexicales y por último antónimos morfológicos. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver entonces con esto, porque ustedes tienen que hacerlo solito. Esa es su tarea de ustedes. Yo les ayudo a los antónimos absolutos. Los antónimos absolutos. Y habíamos manifestado que los antónimos absolutos tenían su concepto. ¿No quieren los antónimos absolutos? Los antónimos absolutos son aquellas que expresan oposición total. Sus significados se oponen de manera absoluta. ¿Correcto? Acá. Yo digo pobreza. Pobreza, y ustedes van a decirme riqueza. De acá vamos a sacar de ahí. Idóneo. Idóneo. Miren, idóneo, inepto. Inepto. De acá estoy sacando, ¿se dan cuenta? Otro, capaz. Capaz. Inepto. Nuevamente. ¿Ya? Vamos a ver otra palabra. Yo digo noche. Noche. Vamos a ver otro plumón. Noche. Y ustedes me van a decirme, ¿qué van a decirme? Día. Estoy con antónimos absolutos. ¿Correcto? Noche, día. Otro. Pusilánime. Y su antónimo absoluto es valiente. Miren, su antónimo absoluto es valiente. Vamos a ver otro. Apócrifo. 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 Pues falso, ¿no? Pero ese es su antónimo, sinónimo. Yo quiero su antónimo. Apócrifo, auténtico. ¿Se están dando cuenta? Auténtico. Muy bien, auténtico. Odio. Amor. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Afecto. Afecto. Su antónimo absoluto de afecto, causa. Ahora vemos vida. Muerte. Muerte. Varón. Mujer. Están dando. ¿De dónde he sacado todas esas palabras? De acá.
y he terminado los antónimos absolutos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 antónimos absolutos. ¿Y dónde he sacado acá? Bueno, he sacado de acá y esos son los antónimos absolutos. Pobreza, riqueza. Idóneo, inepto. Capaz, inepto. Noche, día. Pusilánime, valiente. Apócrifo, auténtico. Odio, amor. Efecto, causa. Vida, muerte. Varón, mujer. Varón, mujer. ¿Se están dando cuenta? Entonces borro esto. Le voy a ayudar 5 de cada uno. Ya, 5 de cada uno para terminar esta clase de antónimos. Profe, ¿ahora qué hacemos? Antónimos relativos. Los antónimos relativos. Les digo ahí en el video, ¿ya? Si yo digo en antónimos relativos, miren, 5 nomás de cada uno. Blanco, ustedes tienen que hacer 5 más. Blanco, ustedes me van a decirme oscuro. Yo digo escuálido. Ustedes me van a decirme obeso. Joven, anciano. Dulce, desabrido. Frío, no me digan caliente. Frío es ardiente. Crueldad, bondad. Lento, apurado. Mediano, alto. Pena, júbilo. Mediano, ocaso. Esos son los antónimos relativos. Los antónimos relativos: blanco oscuro, escuálido obeso, joven anciano, dulce desabrido, frío ardiente, crueldad bondad, lento apurado, mediano alto, pena júbilo y mediodía ocaso. Mediodía ocaso, pena júbilo, mediano alto, lento apurado. Esos son los antónimos relativos. ¿Y de dónde lo hemos sacado? De acá. Vámonos para terminar los antónimos lexicales. Los antónimos lexicales. La morfología lo van a hacer ustedes porque es más fácil. Los antónimos lexicales, ¿no? Yo digo frío, cálido, frío, cálido, frío, cálido. Añejo, actual, añejo, actual. Añejo es anteaño, ¿no? Añejo, actual. Primitivo, moderno. Sagrado, profano. Amigable, tímido. Simple, abstruso. Lacio, ondulado. Enfermo, sano. Vigente, vencido. Locuaz, callado. Muy bien, esos son los antónimos lexicales. ¿De dónde lo he sacado? De acá, profesor. Como frío, caliente. No, perdón, frío, cálido. Frío, cálido. Añejo, actual. Primitivo, moderno. Sagrado, profano. Amigable, tímido. Simple, abstruso. Lacio, ondulado. Enfermo, sano. Vigente, vencido. Locuaz, callado. Muy bien. Y por último, los antónimos morfológicos. Esa sí la van a hacer. Yo hago 5 y las 5 ustedes. En los antónimos morfológicos. Los antónimos morfológicos. ¿De dónde también van a sacar? De acá, miren, ve. Los antónimos morfológicos. Yo digo legal, ilegal. Legal, ilegal. Racional, irracional. Hacer, deshacer. Hecho, deshecho. Crecer, decrecer. Crítico, acrítico. 4 más y ustedes lo terminan. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Nos vemos, jóvenes. Cuídense. Chao.